Pues qué gusto saludarles y estar aquí. También damos gracias a Dios porque no hace tanto calor, ¿verdad? Está un poquito menos caliente, gracias a Dios. Ayer estábamos en el entrenamiento de Diego, en un partido de Diego y de Pablo, y estaba a 74, 75 y decíamos, ¿qué pasó con el clima? ¿Verdad? Entonces ya estamos entrando a esos días donde tenemos un poquito más de frescura, ¿verdad? Nos salimos de los 100 grados, ojalá ya no salgamos, pero disfrutamos nuestro primer día fresco, voy a decir de la víspera del otoño. Y yo le dije, Señor, gracias por este tiempo que nos diste. Y es un deleite poder estar aquí, y a veces cuando hace calor nos podemos quejar y decir, ay, hace calor, y créanme que tenemos muy en mente agregar otra maquinita de esas, pero yo les agradezco que perseveren también. Les agradezco mucho que perseveren y que le echan ganas y que no se agüitan con el calorcito. Es una bendición ver que todos nos levantamos y no usamos argumentos para no venir y para no escuchar y para no recibir. El día de hoy vamos a continuar con la serie de Un Dios sin límites. ¿Sí? Un Dios sin límites se dice muy rápido y se dice muy fácil, un Dios sin límites. Pero nuestro entendimiento no nos da para entender la grandeza de Dios. La realidad es que Dios es tan grande, tan increíblemente grande, que nuestra capacidad de descripción, de verbalización no es suficiente. Yo te quiero llevar al libro de Efesios, capítulo 1. Y aquí en el libro de Efesios, Pablo está hablando con la iglesia de Éfeso y le está diciendo, ¿saben qué? Estoy escuchando de su fe y me alegro muchísimo de la fe que hay en ustedes. Pablo estaba hablándole a diferentes iglesias y empieza a hablar con los de Éfeso, les escribe esta carta y les dice, yo estoy viendo que tienen fe y que tienen amor por la obra. Vamos a leerlo. Esta es una carta escrita a la iglesia de Cristo en Éfeso. Recordemos que esta es la primer iglesia. Están surgiendo en diferentes lugares la primer iglesia, la iglesia primitiva. Después de que Cristo viene, muere en la cruz, asciende a los cielos, empieza el movimiento, el despliegue de los apóstoles a compartir el evangelio, y la iglesia empieza a formarse. Y todo empieza en el Pentecostés, que estaban reunidos, todos unidos, unánimes, y ellos están esperando la promesa que Jesús les dijo, vayan a Jerusalén y esperen la promesa. Y ellos decían, Señor, pero ¿qué quieres que esperemos si los romanos nos quieren matar? Esperen. Y esperaron y tuvieron esperanza. Y perseveraban en la oración, y cuando estaban haciendo eso, dice que fue de pronto, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y produjo algo increíble, que fue algo que hizo una evidencia en el perímetro de la región. Dice que se oyó como un viento recio, algo no me puedo explicar cómo fue, pero si a veces sopla aquí el viento y se oye, pero dice que este fue un viento recio. No sé cómo habrá sido, pero fue como un soplido de Dios sobre ellos. Y empezaron a hablar en otras lenguas, y la gente que estaba afuera, ellos no sabían lo que estaba sucediendo, lo que estaban transmitiendo afuera. Ellos estaban unidos en oración, pero lo que estaba pasando adentro estaba impactando a los de afuera. Estaba impactando a la gente de afuera. Y entonces vemos que la gente se empieza a acercar, y de ahí nace la iglesia, y empiezan a unirse y se empiezan a convertir. Se empiezan a convertir porque empiezan a ver el poder de Dios. Hay muchos testigos oculares de la venida de Jesucristo, pero esos testigos oculares también documentaron, mucha gente documentó los eventos, y de eso es de lo que vamos a hablar. Fíjate lo que dice aquí Pablo a Efesios. Les dice en el versículo 15, capítulo 1, versículo 15, dice, por esta causa
también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza. Quiero pausar tantito ahí. Pablo está diciendo, estoy orando para que reciban sabiduría de Dios, para que puedan entender quién es Dios, para que puedan entender su grandeza. El domingo pasado el tema fue un Dios sin límites, es un Dios con ilimitada sabiduría. No hay límites en la sabiduría de Dios. Y aquí Pablo está diciendo que esta sabiduría que viene de Dios pueda decirte a ti en tu espíritu quién es Él. ¿Por qué está diciendo eso Pablo? Él está tratando de poner en sus palabras la grandeza de Dios. Dice, súper eminente grandeza de su poder. Súper eminente es súper mayor, súper prioritaria, súper grande, súper duper. No sé cómo decirlo. Ultra requete recontra súper grande. O sea, no hay palabras para explicar la grandeza de Dios. Él está tratando con palabras decirles, yo quiero que ustedes puedan abrir su entendimiento y que sepan cuál es esa grandeza del poder de Dios para con ustedes que creen. Cuando tú y yo decimos, Señor, yo creo en ti, todavía no veo todo lo que yo quisiera, y a lo mejor tú quisieras ver cosas que no están en el plan de Dios, y Dios te va hablando y te está diciendo, ¿sabes qué? Es que no es así, es así. Pero tú en esta búsqueda de conocerle, le crees, y cuando tú le crees, su poder está accesible para ti. Ahora, ¿dónde usas tú de poder? Pues donde eres débil, ¿verdad? Si no, ¿para qué quieres poder? O donde tienes una necesidad. Entonces tú y yo el día de hoy estamos aquí con diferentes tipos de necesidades, diferentes tipos de situaciones que estamos enfrentando en nuestra vida, pero tú y yo que hemos creído en Él, aunque tengas una pizquita de fe como un granito de mostaza, ese es suficiente para producir algo grande, un crecimiento grande en tu vida. Tal vez muchos venimos batallando con situaciones, pero dices, pero estoy aquí porque creo, nomás que todavía no entiendo. No he terminado de entender, no he terminado de asimilar algunas cosas de cómo es que Dios trabaja. ¿Por qué hace algunas cosas? ¿Por qué suceden algunas circunstancias? Porque a veces me va bien y a veces no tan bien, y ¿acaso es algo que hice yo? ¿Qué pasa? Y Dios empieza a decirte, conóceme para que entiendas quién soy yo. Y para que entiendas el poder que tengo para obrar en tu vida, cualquiera que sea tu circunstancia. Estábamos cantando un canto que dice, grande es nuestro Dios y digno de suprema alabanza. O sea, todo lo que puedas alabar a Dios, ese es digno el Señor. Digno de suprema. Dime una palabra mayor a suprema. Super suprema. Super ultra requete suprema. O sea, Dios es tan grande que no hay estructura lingüística para expresar de qué tamaño es la grandeza de Dios. Pero si Él es grande, tú y yo tenemos que desbordarnos en alabanza. Y algo que hemos aprendido es que cuando tú alabas a Dios, tú vences al enemigo.
Cuando tú alabas a Dios, tú ganas, tú vences, tú avanzas. ¿Por qué? Y por eso en la palabra se explica que a veces la alabanza es un sacrificio de alabanza. No quiero, Señor, no se me antoja. Estoy adolorido, estoy desvelado, estoy preocupado, estoy enojado, estoy desmotivado, estoy deprimido, estoy cansado, me caen gordos los de Amistad McAllen, no quiero. Pero dice, ¿sabes qué, alma mía? Alaba al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios, de ninguno. Está Pablo diciéndoles, oro por esa sabiduría y ese entendimiento para que entiendan de qué tamaño es este Dios. ¿Quién es Él? Un Dios sin límites tiene poder sin límites. Y ese poder sin límites está a nuestro alcance. Pero no es en la forma de nosotros, es en la forma de Dios. Y vamos a seguir leyendo. Dice ahí en el versículo 20, si continuamos, la cual dice, voy a leer un poquito antes, dice, según la operación del poder de su fuerza, dice en el 19, en la última parte. ¿Sí? Según la operación del poder de la fuerza de Él, la cual operó en Cristo, ¿en dónde? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. En ese punto, terrible, brutal, cruel, un símbolo de maldición, la cruz. En ese punto fue donde el poder de la fuerza de Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. ¿Cuál es tu cruz? ¿De qué tamaño es tu cruz el día de hoy? Desde ahí el Señor te va a sacar. Esa es la capacidad que tiene Dios de transformar nuestra vida, nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestra mentalidad. La cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas, todo el mundo visible está sometido a Jesucristo. Todo el mundo visible, todo lo que ves, y todo el mundo invisible también. El mundo espiritual y el mundo material. Y dice que lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. O sea, este Dios nos envió, vino al mundo como Jesucristo, se hizo hombre, con todo su poder. Usó su poder para humillarse. ¿Cómo está eso? ¿Que no el poder es para establecer la ley y que todos se sometan? No, Él usó su poder para salir de su trono e instalarse en el planeta Tierra con todos los pecadores para caminar y vernos a los ojos y decirnos, he venido para que me conozcas. ¿De qué otra manera pudo haber Dios, siendo espíritu, dado a conocer su persona al hombre? Pues haciéndose hombre. O sea, es toda la congruencia de un Dios verdadero. Se hizo hombre. Y vino en un tiempo donde era necesario que viniera para que el día de hoy tú y yo tuviéramos acceso a esta esperanza viva. Si hubiera venido o más tarde, a lo mejor ya no estaríamos aquí. Pero Él vino cuando tenía que venir. Así que en esta lectura dice, nos dio por cabeza a Cristo sobre todas las cosas. A la iglesia, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuál es tu vacío? ¿Cuál es tu falta? ¿Cuál es tu necesidad? Esa plenitud viene a través de Él. Entonces ahora lo que te quiero llevar es que el poder
de Dios vino al mundo a manifestarse delante de nosotros. No solamente creó el mundo, y tú y yo podemos ver el día y decir, wow, pues otro día, qué rico, estuvo fresco ayer, ¿no? Y damos por hecho como que, pues otro día más, como si no lo hubiéramos ganado, pero la realidad es que está prestado este tiempo, esta gracia está extendida para que precisamente podamos conocerle a Él, para que podamos crecer en la sabiduría y el conocimiento de Dios a través de todas las circunstancias de nuestra vida. Es así como le vamos a conocer. Pero desde luego también hay algo que se opone al conocimiento de Dios. Desde luego existe, está ahí, como dicen, está haciendo mosca todos los días, está molestando, está distrayendo, está engañando, está tratando de robarte la atención de conocer a Dios. Y el mundo te está tratando de decir que tú puedes llegar a Dios como tú quieras. Como tú quieras puedes llegar a Dios, haciendo lo que tú quieras. Pues si yo te digo que si quieres venir a Amistad McAllen, tienes que venir a 4124 North Taylor Road, y tú dices, no, es que yo quiero llegar a 4128, pues ve si quieres, no vas a llegar a Amistad. O si me dices, Toño, dame tu teléfono para poder estar en contacto contigo, y yo te lo doy, y luego tú marcas otro teléfono porque dices, no, pues que me conteste Toño en este otro teléfono, pues no va a pasar, eso no va a suceder. Y Dios es uno y es santo, y para poder ver al Padre tuvo que venir el Hijo a reconciliarnos con Él. No hay otra forma. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 2 del 8 al 10, si gustas ir conmigo, acerca de esta batalla diaria. Dios, el Dios sin límites, el Dios con poder sin límites, quiere revelarse a tu vida. De hecho, muchos de nosotros ya lo hemos visto en cosas que no esperábamos verlo, pero lo vimos. Y Él llegó y te mandó un cambio de luces para ver si tú te das cuenta que Él está ahí. Sin embargo, también estamos siendo distraídos, engañados, agobiados con un yugo que viene del pecado, de nuestra naturaleza, y con un entorno que es contrario a Cristo. Entonces ahí en Colosenses dice, capítulo 2, versículos del 8 al 10, dice: mira que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, o sea, cositas así muy específicas, muy vacías. Dice, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? Toda la plenitud, no un poquito, no, pues nada más le dio un push así nomás para que viniera al mundo. No, Él es Dios 100%. Toda la plenitud de la deidad está en Jesucristo. Él es Dios. Y dice, y vosotros estáis completos en Él. Es que me faltan estas cosas, me faltan zapatos, me faltan lo que sea, dinero, me falta tiempo, no, tú estás completo en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Esto es de todo lo que te rodea. Gobierno, ley, entorno, de todo lo que te rodea, Él está por encima. Entonces, entendiendo que Jesucristo es Dios, Jesucristo vino al mundo a enseñarnos de diferentes formas, y hay 7 principales que yo te quiero compartir muy rápido, de cómo este poder sin límites vino a ser entregado
por medio de Jesucristo a nosotros, pero Él primero vino a hacerlo. Él primero vino e hizo todas estas cosas, estas maravillas. El primer punto de este Dios sin límites en la vida práctica es que Dios tiene poder sobre la materia. Dios tiene poder sobre la materia. Y cuando tú vas a Juan y lees el capítulo 2, te vas a encontrar con que Jesucristo ya es un hombre aproximadamente 30 años y pues se acabó el vino en una fiesta de sus amigos, de la familia, y María está viendo que ya no hay vino y oye, pero si la fiesta apenas está empezando. Entonces María, conociendo quién era Jesús, María tenía perfectamente claro que Jesús es Dios. Y María fue y le dijo, oye, se les acabó el vino. Señor, fíjate que no planeé bien y se acabó el vino. No planeé bien y no hay comida para la cena de matrimonio, Señor. ¿Qué vamos a hacer? Algo que tú puedes decir, oye, pues no hay vino porque no planeaste, ni modo. Pero Jesús dice, ok, vamos a hacer algo. Y les dice, llenen estas vasijas de agua y llévensela a probar al maestresala, al que prueba los vinos. ¿Cómo se llama el cup qué? Cup master, ¿no? No sé cómo se llame. Pero el maestresala, el que cata el vino y lo da a los invitados. Entonces le llevan, hagan lo que Él les dijo María, hagan todo lo que Él les diga. ¿Qué fue lo que les dijo? Hagan todo lo que Él les diga. Yo creo que han de haber dicho, a María y a Jesús se les botó un tornillo, pero vamos a hacerlo porque pues son amigos de la familia. Y Jesús, la verdad que nos cae muy bien. Entonces pues vamos a darle un voto de confianza. Y llegan y prueban el vino y dicen, ¿qué es esto? Es una delicia. Entonces Jesús no tuvo que someter un proceso de fermentación, de producción de la uva, de cosecha de la uva. Simplemente le habló con el espíritu que Él tiene, creador, y dijo, pongan agua y llévensela a probar. Y en ese momento el proceso de transformación se dio de moléculas de H2O a el mejor vino que has probado en tu vida. Porque yo creo que es el mejor vino que ha habido en la vida. Así que Dios hizo esto a través de Jesús. Te quiero platicar algo que a nosotros nos pasó una vez. Fuimos a Laredo, era cuando yo estaba trabajando allá, y veníamos de regreso y yo no me di cuenta que no eché gasolina. O sea, ya veníamos y llegamos a un punto entre Falfurrias, entre Laredo y Falfurrias, donde ya me metí y ya no hay gasolineras. Y ya me di cuenta, ya pero tarde, o sea, ya iba en medio de la nada. Y de repente volteo y veo a Judy, amor, no traigo gasolina. ¿Qué? Y con los niños chiquitos y ya oscureciendo. Y decía, miles to empty, 5. Y yo ya me había pasado como 20 millas y otras 20 millas adelante estaba la primer gasolinera. No, nos vamos a quedar aquí. Y empezamos a orar, dijimos, pues vamos a orar. Y la manecilla ya estaba recargadita. Ya estaba recargadita. Y nos pusimos a orar y mis hijos estuvieron ahí. Dijimos, Señor, no nos permitas quedarnos aquí tirados en medio de la nada. ¿Sabes cuántas millas manejamos? Casi 24 millas. Con miles to empty 0. 24 millas y llegamos y todos estábamos, Señor, ¿transformaste el aire en gasolina o qué pasó? Pero ¿sabes qué? Cuando yo oro, yo le creo a Dios. Cuando tú y yo oramos, tú y yo le creemos.
A lo mejor te va a decir, no, Toño, ahí te va. No, lo que pasa es que los carros les ponen una extra tanque ahí para que tú pienses que no traes, pero sí traes. Y empieza, ¿no? Empieza la cabeza. Cuando a mí me dijeron, cuando de mi cirugía, que ya no necesitaba cirugía, después la necesité, pero ustedes conocen esa historia. Hubo una situación donde decían, oye, ¿por qué no sacas una tercera opinión? Y dijimos, no, esta es la palabra que recibimos nuestro milagro y así nos vamos. Y tú tienes la opción de creerle a Dios o de rechazar a Dios, de entender que Él te dio gracia y favor, o decir, no, Señor, esto es circunstancial porque alguien muy inteligente hizo algo para que un burro como yo no se equivoque. Dios puede cambiar la materia. ¿Ok? El segundo punto es, Dios tiene poder sin límites sobre la enfermedad, sobre cualquier padecimiento. Y tú vas a decir, entonces, ¿por qué hay gente que se muere? Pues porque está escrito que todos vamos a volver al polvo. Y todos tenemos un tiempo en esta tierra, porque Dios tiene una agenda eterna. Dios tiene una agenda eterna que no entendemos, y por eso tú y yo tenemos que conocer al Dios sin límites. Lo tenemos que conocer para saber en su grandeza que sigue. Cuando mi papá enfermó, cuando yo estaba pequeño, mi mamá le decía, ¿por qué no oras para que Dios te sane? Y él decía, es que, oye, yo no tengo una gripa. Así le decía él, porque estaba batallando mucho con su salud, era una enfermedad terminal terrible. Y le decía, es que no tengo una gripa. Y decía, pero tú puedes orar y pedirle a Dios que te sane, que te salve. Y él dijo, mira, ahora que conocí a Dios, yo tengo paz de que voy a su presencia. Y fue esa charla así muy, muy general, pero luego, pasadas unas semanas, él le dijo a mi mamá, oye, ya me voy. ¿Cómo? Ya me voy. Y mi mamá, no, que mira que estamos orando y esto y lo otro. Y a los días mi papá partió. ¿Cómo fue eso? Pues Dios le reveló a él algo. ¿Cómo sucede eso? Un día tú y yo vamos a estar cara a cara con el Señor y vamos a entender muchas cosas. Y vas a decir, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Amén. Pero el Señor sanó a muchas personas. Sanó ciegos, sanó cojos, sanó leprosos, sanó mancos, sanó a la mujer con el flujo de sangre. Y no hacía muchos aspavientos el Señor. Les decía, por tu fe eres sano. Pero primero les decía, vete y no peques más. Recibe salvación primero. Porque ¿de qué nos sirve tener sanidad en la tierra y no tener salvación eterna? De nada. No sirve de nada. Hay un evento muy interesante donde en Juan 9, donde Dios escupe en la tierra y hace lodo. Porque hay un ciego de nacimiento. Y ponte a pensar en esto. O sea, estos eventos están documentados porque eran eventos, o sea, que decías, esto es una locura. Exactamente. Dios hace cosas increíbles en cosas que tú y yo decimos, esto es una locura. Escupe en el piso, hace lodo, le embarra el lodo en la cavidad de los ojos y le dice, ve y lávate. Y cuando te laves, me avisas. Y cuando se lava, él tiene ojos que pueden ver. Dios puede sanar, Dios puede crear ojos nuevos, manos nuevas, puede hacer muchas cosas. Pero todo lo que haga Dios lo va a hacer con un propósito que va a funcionar no solamente aquí en la tierra. Escucha esto. El propósito de todo lo que Dios haga en tu vida tiene que ver con tu eternidad. Tiene que ver con tu eternidad. Lo que está en juego mientras transitamos esta vida aquí es que perdamos de vista la eternidad y que queramos construir el cielo en la tierra
pues mira, Dios nos bendice y te puedes convertir en un embajador del reino de los cielos en la tierra, pero tú y yo un día vamos a morir. A menos que Cristo venga mañana y nos lleve en las nubes, pues a lo mejor ya nos salvamos de eso. Pero si no, vamos a morir un día. Y todo lo que Dios hace es para que tu vida esté con Él para siempre. Esa es la batalla por la eternidad. Un Dios sin límites también le hablaba a la creación. Jesucristo le hablaba a los vientos y le obedecían. Le hablaba a los vientos y les decía, calla. Y la gente se quedaba viendo y decía, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Señor, sálvanos. ¿Sabes qué nos está enseñando Dios con su poder? Que Él no es un amuleto. A Dios no lo traes en la bolsa para decir patita de conejo. Le voy a pegar al gordo, Señor. No es ese tipo de bendición que pensamos en la carne. Si me saco la lotería, te prometo, Señor, que... Y la mayoría de la gente que saca la lotería termina tremendamente mal. Hay una estadística altísima de cómo las personas que se hacen ricos muy rápido terminan mal, se pierden. ¿Sabes por qué? Porque están distraídos. Porque nos podemos distraer. Por eso Dios te dice, mira, como estamos cuidando de tu eternidad, te estoy pastoreando con la vara y con el cayado. Y es una bendición que Dios sea así, porque Él sabe lo que tú necesitas y lo que yo necesito. Él sabe lo que tus hijos necesitan. Él sabe lo que tus nietos, tus bisnietos y aún la generación que aún no nace de tus lomos, Él ya la vio. Y todo lo que está haciendo el Señor hoy contigo es para bendecir a tus generaciones, así como por la fe de Abraham, hoy tú y yo estamos aquí siendo bendecidos. Por la fe de un hombre. ¿De acuerdo? Y Abraham no se las vio fácil. Otra característica del Dios sin límites es que está en control de las leyes del tiempo y del espacio totalmente. De hecho, Él contiene el tiempo. Él no está metido en esta burbuja que se llama tiempo y espacio terrenal. Él puede entrar y salir de aquí. El tiempo está en Él. Y hay otro evento muy interesante en Mateo, no sé si es en Mateo 8 también. Está hablando igual, es un evento donde viene después de la alimentación de los 5,000 y llega y ve a los discípulos que otra vez están en una tormenta. Como ustedes saben, pescadores siempre andaban en el mar y siempre andaban enfrentando tormentas, y de pronto está una tormenta tremenda y Jesús se había quedado en donde estaban. Y ellos se habían adelantado y están en medio de la tormenta. Y Jesús no iba en su barca. Y de pronto empieza la tormenta y empiezan a sufrir. Sálvanos, Señor, sálvanos. Y Jesús se presenta caminando sobre las aguas. ¿Cómo es eso? Si su densidad corporal es más pesada que el agua, pues se va a hundir. ¿Cómo sucedió eso? Pues porque Él es Dios. Él hizo las leyes de la física, de la termodinámica. Él hizo las leyes químicas. Él hizo todas las leyes. Y Él sabe cómo funciona todo esto, que tú y yo tenemos que estudiar muchos años para conocer apenas un poquito de quién es Él, a través de la ciencia. ¿Sabes qué pasó? Se subió a la barca, se calmó la tormenta y en ese momento llegaron al lugar. O sea, estaban metidos mar adentro. Jesús llega, se sube a la barca, se para la tormenta y en ese momento ya están en su destino. A veces tú estás en la tormenta, Señor, todavía me falta mucho, de repente abres los ojos, ¿qué pasó? ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? Dios tiene sus formas de trabajar con nosotros. Algo que yo siempre hablo con mi esposa y con mis hijos es que cuando a mí me operaron,
Yo me acuerdo cuando cerré mis ojos y de repente abrí los ojos y ya se había acabado todo, ya habían operado, ya había pasado todo. Y yo dije, no, ¿qué pasó? Y me decía la señorita, ya te estás recuperando. Oye, pero si apenas cerré los ojos. No, ya pasó el tiempo. Y así va a ser la eternidad. Cuando tú y yo cerremos nuestros ojos aquí y abramos nuestros ojos allá, todo lo que tenía que ocurrir ya ocurrió. Ya sucedió. Ya pasó el tiempo. Y ya se cumplieron todas las profecías y todas las promesas de Dios. Él tiene en control el tiempo y el espacio. Después tenemos el punto 5. Tenía poder sobre demonios y espíritus. En este día, en estos tiempos, existe mucha gente sufriendo de depresión terrible, sufriendo de desórdenes emocionales que catalogamos como enfermedades psicológicas o psiquiátricas. Y la gente está enferma como dicen, estás mal de la cabeza. Y les llaman los psiquiatras trastornos depresivos, compulsivos, maníaco-depresivos, diferentes nombres, tratando de explicar algo que tiene que ver con el mundo espiritual. Algo que tiene que ver con el mundo espiritual. Pero queremos ponerle una explicación humana y no entendemos que lo que necesitamos es ser liberados. Y hoy tenemos gente batallando, desórdenes alimenticios, ¿verdad? Disforia sexual, ¿verdad? Donde estamos pensando que somos lo que no somos. Dios nos hizo algo y nosotros decimos no, yo soy esta otra persona, yo soy otro sexo. Y ahora están inventando otros sexos y otras formas. Son trastornos del alma espirituales. Hay demonios operando. Y dicen aquí en el libro de Marcos 5, cuando tú leas Marcos 5, no me voy a meter a leerlo todo, pero había un endemoniado gadareno. Y dice que este hombre habitaba en las tumbas. Habitaba en un lugar de muerte. Y sabes que este mundo está habitando en tumbas, buscando a Dios donde hay muerte, donde estamos yendo en contra de Él y la gente dice, aquí es donde yo quiero estar, resistiendo a Cristo, resistiendo la verdad. Eso es habitar en tumbas. Dicen que este gadareno salía de esos lugares y luego llegaba y era atormentado y sufría y se cortaba y se golpeaba y no lo podían contener, nadie lo podía ayudar. Endemoniado. Pero Jesús lo vio y le dijo, espíritu inmundo, espíritu impuro, sal de él. Espíritu impuro, sal de él. Ahora que tuvimos este curso de hombría al máximo, que hemos estado hablando mucho del tema de la sexualidad, a los chicos que han venido les explicamos por qué es tan importante para ellos en estos tiempos y para nosotros el tema de la virginidad. Porque cuando tú te unes a una persona sexualmente, hay un pacto de sangre. Tan es así que cuando una mujer es virgen, sangra cuando tiene su primer relación sexual. ¿Y Dios, tú crees que lo hizo así por casualidad? No, hay un pacto de sangre, hay una unión y el sexo está hecho para el matrimonio. Y Dios bendice el sexo en el matrimonio y es un deleite el sexo. Digo, la verdad. Pero en el matrimonio. Pero cuando
perdemos de vista eso y empezamos a tener cercanía sexual con personas, todas esas almas están teniendo una unidad. Y entonces tu cuerpo se convierte en un zoológico. Cuando tú andas de aquí y allá y allá y allá y allá y allá, porque se une el cuerpo en uno solo. Entonces, hay muchas razones por la cual hoy hay trastornos de esta naturaleza. Es el pecado operando en la vida de personas que creen que tienen un tema mental cuando realmente es un tema espiritual y necesitan liberación. Jesucristo no hacía más que decirle: sal fuera, déjalo, espíritu impuro, déjalo. Y le dice Jesús al espíritu: ¿cómo te llamas? Le dice: me llamo Legión. Le dice: suéltalo. Por favor, déjame ir al hato de cerdos que está allá. ¿Por qué Jesús lo dejó ir a todos estos demonios al hato de cerdos? ¿Sabes por qué? Es para testimonio, para que la gente supiera que efectivamente habían espíritus, que no era una sanidad orgánica, era una sanidad espiritual la que estaba sucediendo en ese momento. Y va a esos animales y estos animales se desquician y se despeñan. Esto es real, el mundo espiritual es real. Nuestro Dios es capaz de liberarte cuando tú estás en su presencia, de cualquier cosa de tu pasado. El siguiente punto es: nuestro Dios sin límites tiene poder sobre el pecado. Tú y yo no nos podemos salvar a nosotros mismos. En Lucas 7 Jesús está comiendo con un fariseo, un conocedor de la ley. Quieren ver a Jesús, ven su sabiduría, lo invitan a su casa y dicen: no, hombre, yo tengo aquí a Jesús de Nazaret, el gran profeta, y como yo soy muy importante, Jesús está aquí conmigo, miren. Y Jesús va. Pero de pronto entra una mujer corriendo y llega a los pies de Jesús y rompe un frasco de perfume y empieza a enjugar los pies de Jesús con el perfume y empieza a besar sus pies y empieza a alabarlo y adorarlo. Y el fariseo dice: oh, si este supiera que esta mujer es una pecadora, nosotros la conocemos, ¿qué anda haciendo aquí lavando los pies de Jesús? Y Jesús ya oyó lo que él pensaba. Entonces voltea y le dice a Simón: oye, Simón, para que me escuches, fariseo, le dice a Simón, esta mujer llegó aquí con muchos pecados, pero como se le ha amado tanto, también se le va a perdonar mucho. Y ella ha venido a lavarme los pies porque ha creído en mí. Entonces, cuando tú crees en Dios, aunque traigas todos los pecados de tu pasado, tú vienes delante de Él y Él dice: yo te perdono, te amo. Dios nos perdonó porque nos amó. Dios envió a su Hijo porque nos amó. Así que este pecado, este poder de perdonar pecados es exclusivamente a través de Jesucristo. No existe otra manera. Tú no puedes venir con Pastor Tony, ¿verdad? Y decirle: oye, pues échame la mano para que pues no me castiguen. No puedes ir con nadie. Tienes que ir delante de Jesucristo, ante su trono de gracia y perdonar y pedir perdón. Ese es el poder de perdonar pecados. Tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado. Ve en paz, le dijo esta mujer. Y el séptimo punto es: nuestro Dios tiene poder sin límites, al grado que venció la muerte. Eso que tú y yo, desde que tenemos uso de razón, empezamos a entender que va a llegar ese día. Y dices: híjole, no quiero ni pensar en eso. Tengo miedo de esa situación.
Es un enemigo muy poderoso. La muerte, ¿quién la ha vencido? Jesucristo, el único que la venció, con pruebas indubitables. Juan 10, vamos ahí a Juan 10, 17 al 18. Jesucristo está hablando y dice lo siguiente, y yo creo que esta es una de las frases más poderosas que Jesucristo dijo aquí en la tierra, de quién es Él. Para que alguien diga algo como esto que vamos a leer, una de dos: o estás súper loco o eres Dios. Nada más. Por lo tanto, dice versículo 17, ya lo iba a traducir y aquí lo tengo en español. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué palabra tan poderosa y tan increíble estamos escuchando. Yo tengo el poder de ponerla y de tomarla. Y esto lo estoy haciendo, dice, porque es mandamiento de mi Padre, es decir, por obediencia. Y Jesucristo es efectivamente lo que hizo. Si Jesucristo hubiera sido un loquito, tú y yo no estaríamos aquí hablando del poder de salvación de Jesús. El mundo no hubiera sido impactado. Los discípulos no hubieran muerto por un loquito. Ellos lo vieron. Ellos lo vieron hacer estos milagros. 3 años de prodigios, milagros y señales. Los evangelios lo constatan. Mateo, Marcos y Juan. Lucas, un griego, lo documenta, un investigador, un doctor, un investigador detallado de todos los niveles, y todo hace perfecto sentido desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Desde Génesis, Jesucristo dio el plan de salvación y dijo a la mujer: tú herirás a la serpiente en la cabeza y ella herirá a tu simiente en el calcañar, pero tú la herirás en la cabeza, tú destruirás a la muerte. Jesucristo venció la muerte. Así que nuestro Dios nos ha dado acceso a su poder. Quiero cerrar con esto. Quiero que entendamos tú y yo, que el Espíritu Santo el día de hoy te revele esto que Pablo oraba aquí en lo que estamos leyendo en Efesios. Esta oración, de esta revelación de la supereminente potencia de Dios, es para que tú puedas tener acceso en los puntos donde tú crees que no hay nada que hacer. Esa es la definición de milagro o de prodigio. Donde es imposible, sucede algo que parecía imposible. Esa es la definición, y eso es lo que Cristo vino a hacer. El evangelio era algo que nadie se imaginaba. ¿Cómo es posible que Dios se va a convertir en un hombre para salvarme a mí, que soy un insignificante pecador, efímero? ¡Wow! Pero ¿sabes por qué? Lo hizo así, porque te ama, porque me ama. Él no quiso venir a enseñarnos un método ni una religión que nos cansara, que nos desgastara. Él quiso venir a presentarse como hombre para que le siguiéramos como hombres, y de ser espiritual se hizo carne para que tú y yo, siendo carne, nos hagamos espirituales. Ahí está la manera hermosa, increíble y poderosa en la que Dios salva a su máxima creación, haciéndose responsable de ella. Romanos 8, versículo 11. Si lo quieres buscar, y vamos a concluir.
Escucha, esto es para ti. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Si el Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu Santo de Dios, que levantó a Jesús de entre los muertos, mora en ti, va a vivificar tu cuerpo mortal. Jesucristo resucitó a Lázaro porque habló su espíritu, y Lázaro, con 3 días de muerto, se levantó y volvió a la vida. Ya olía el cuerpo de Lázaro. ¿Por qué lo hizo así? ¿Por qué Jesús no llegó cuando Lázaro todavía estaba vivo? ¿Por qué lo hizo así al Señor? Porque nos está enseñando una lección de quién es Él. Pero ¿sabes qué? Lázaro sí se murió después. Pero luego Jesucristo va a la cruz, muere y Él resucita para ascender al Padre, para pagar el precio. Y el velo que nos separaba del lugar santísimo se rasgó, para que tú y yo podamos entrar y tener una relación con el Santísimo a través de Jesucristo. Esta es una relación íntima con Dios. Por eso la intimidad, como nos hizo a nosotros a imagen y semejanza, nosotros somos como varones, como figura de Cristo, y nuestras esposas son como figuras de la iglesia. Y la intimidad sexual entra en el lugar santísimo y hay un derramamiento de sangre. Ese velo se rasga. Tiene una connotación tan importante. Por eso el tema de cuidar nuestra sexualidad es tan importante. Por eso esto se lo enseñamos a nuestros hijos y a los jóvenes, porque es la esencia de la relación de Dios con su iglesia. Si ese mismo espíritu mora en ti, tú vas a ser vivificado, y como Jesucristo dijo, le dijo a María y a Marta: el que muera, el que cree en mí y muera, no morirá eternamente, sino que tendrá vida eterna. El que muera en esta tierra, pero cree en mí, no morirá eternamente, tendrá vida eterna. Qué bendición tenemos tú y yo. Familia, esta vida aquí se va a acabar rápido. Este es un puntito. Vamos a hacer valer este tiempo aquí para conocer al Dios sin límites. No pierdas tu tiempo tratando de conocer a Dios a través de otras cosas. Si tú tienes dudas, dile: Señor, quiero conocerte. Y dice el Señor: ok, clama a mí y yo te responderé. Dios te responde. Pero tienes que establecer tu relación con Él. Tienes que decirle: Señor, estoy batallando aquí, te necesito. Y concluimos con Hechos 1:8. Esto es el poder de Dios accesible para ti y para mí. Jesucristo dijo: recibirás poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo, y me serás testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibirás poder. ¿Dónde ocupas el poder? Donde tú no puedes. Ahí ocupas el poder, donde tú no puedes. Mientras tú quieras poder hacer todo, tu sentido de autosuficiencia te va a distraer de poder conocer a Dios. Pero ahí es donde tú, en esos puntos vulnerables de tu vida, ahí le dices: Señor, desde aquí me siento que no puedo, te necesito. Levántame, enséñame, vivifícame, abre mis ojos, abre mis oídos. Quiero escucharte, quiero verte. Y Dios se va a manifestar a tu vida. El reino de los cielos se ha acercado, aquí y ahora. Ahora
Él es un caballero y está esperando que nosotros digamos: yo quiero, Señor. Cuando dice me seréis testigos, significa que tú y yo, cuando lo veamos, le vamos a atestiguar todos los testimonios. Cuando estemos a la mesa con él, dice: Señor, yo fui testigo de tu poder también. Por eso dice: y ustedes me serán testigos, porque él iba al Padre. Esto es bien profundo. No es como algo que nos acostumbramos a oír. Jesucristo le está diciendo: les voy a enviar al Espíritu Santo, y cuando venga sobre ustedes van a recibir poder, y ustedes me van a ser testigos a mí en toda la tierra. Esto significa que cuando volvamos a verlo, tú y yo vamos a ser testigos de Cristo también, diciéndole: Señor, yo vi todo esto suceder por tu poder en mis tiempos, porque creí y tú no me defraudaste. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? El poder sin límites de Dios está accesible a través de tu fe. Hay un eslabón que Dios nos dio que conecta el mundo espiritual con el natural. Se llama fe. Es una llave que te permite entrar, y necesita ser una llave pequeña, pero esa llave puede crecer, déjame decirte, sin límites. Tu fe es directamente proporcional en crecimiento al poder de Dios sobre tu vida, a la grandeza de Dios. ¿De qué tamaño es el poder de acción de Dios en tu vida? Es del tamaño de tu fe en Él. En todas las circunstancias, aún en las circunstancias más difíciles que enfrentamos. El día de hoy, a través de Jesús, tú puedes orar por los enfermos para que sanen. El día de hoy tú puedes echar fuera demonios de depresión, de bulimia, de anorexia, de homosexualidad, de rebeldía, de enojo, de ira. El día de hoy tú puedes orar y reclamar el poder de Dios para que llueva cuando hay sequía, para que pare una tormenta. Hay eventos documentados de prodigios donde la iglesia estaba orando y sucedió que un evento meteorológico se desvió, se detuvo. Hay muchos eventos para la iglesia. Tú puedes compartir el evangelio con autoridad en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, sobre tus finanzas. Tú hoy tienes poder para establecer el reino de los cielos desde este momento. Y recibiréis poder. Cierra tus ojos cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por tu poder sin límites. Y te damos gracias porque nuestros límites no son nada para ti. Nuestras limitaciones de pensamiento, de estructura de lenguaje, de metodologías, de procesos, Señor, de filosofías, no te limitan de ninguna manera. El día de hoy, Señor, yo declaro que tu poder sin límites están operando a través de la vida de cada uno de los que estamos aquí. El día de hoy yo declaro, Señor, que hemos abierto nuestro corazón para conocerte sin límites. Señor, yo no quiero limitar mi relación contigo por mis caprichos, por los caprichos de mi carne, por mi poco entendimiento de quién eres tú. El día de hoy, Señor, yo quiero escucharte hablar. El día de hoy yo quiero ver lo que tú ves. El día de hoy, en esta circunstancia de debilidad, dile: Señor, yo quiero conocerte y ver cómo tú me sacas del pozo de la desesperación. El día de hoy, Señor, yo quiero tener vida. Yo quiero salir de estas tumbas donde me he acostumbrado a vivir, Señor. Yo te necesito y te creo. Puedes decirle: Señor, yo te creo. Aunque no veo, dile: Señor, yo te creo, aunque no veo.
y yo sé que tú eres fiel. Señor, llena cada vasija que está aquí, cada corazón, Señor, cada templo de tu Espíritu, Señor. Pon tu tesoro el día de hoy, Señor. Abre los ojos, abre los oídos, abre el corazón, Señor, y sorprende a tu iglesia, Señor, la iglesia que te ha creído, Señor. Nos rendimos ante ti, te pedimos perdón por nuestra falta de fe, pero hoy te pedimos, ayuda a mi fe, Señor. ¿Quieres decirle al Señor, ayuda a mi fe, Señor? Gracias por tu poder sin límites. Jesús, mi Salvador y mi Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga. Vamos a llevarnos esto saliendo de esta puerta. Vamos a ejercer el poder de Dios. No sé con qué te vas a topar. Busca a Dios y lo vas a encontrar. ¿De acuerdo? Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, varones, 8 de la noche. Mujeres, miércoles, 10 de la mañana aquí también. Y el viernes, con el favor de Dios, también. Y los Conex también están teniendo ahí, pónganse abusados, ¿verdad? Los papás, para el evento del sábado y los ensayos. Dios les bendiga.